que este grupo en el que seguimos trabajando en beneficio del envejecimiento activo de nuestros mayores y dependientes en toda Andalucía. Y antes de empezar yo con mi breve bienvenida y con la presentación de Ignacio, sí me gustaría que todos, a ser posible, encendiesen sus cámaras y vamos a hacer una foto de grupo. A ver, Sonia, Miguel Ángel, Encarni. Ahí. Que dicen que lo que no se ve no se ha hecho, así que vamos a mostrarlo, ¿vale? Bueno. Sonia no tiene cámara. Bueno. Y a Miguel Ángel lo escuchamos muy bajito, no sé si lo esperamos o procedemos. No, seguimos igual, ¿no? Sí, sigue sin aparecer. Bueno, pues venga. Vuestra mejor sonrisa. No tiene cámara, Miguel Ángel. Venga, mira tú también, aunque haga el puntaje. ¿Quién le has preguntado tú sobre el expediente? Que te han dicho que lo mirarás en DGP. Vamos a preguntarle. Bueno, pues listo. Pues desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para empezar como corresponde, le damos la bienvenida a esta nueva sesión de trabajo del Grupo de Envejecimiento Activo, uno de los espacios más valiosos dentro del Laboratorio de Economía de los Cuidados. El objetivo de esta sesión es seguir avanzando en medidas para que los municipios puedan promover la salud y la autonomía y la participación de las personas mayores, combinando la experiencia práctica en el conocimiento científico. Para ello, contamos hoy con un ponente de referencia internacional en este ámbito, el profesor Ignacio Ara Royo, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de Educación Física y Deportiva. Imparte la asignatura de Actividad Física y Salud en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Evaluación de Programas de Actividad Física para la Salud, en el Máster Universitario en Investigación en Ciencias del Deporte. El profesor Ara es doctor europeo en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Investigador visitante del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Copenhague y fellow del Europa College of Sport Medicine, donde también forma parte de su comité científico. Es además codirector del Grupo de Investigación GENUP de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, reconocido como uno de los 9 grupos de investigación consolidados de la UCLM, con la máxima calificación en el Plan Propio de Investigación 2023-2025. Su grupo forma parte también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable del Instituto de Salud Carlos III y de la Red de Ejercicio Físico y Salud, ESERNET. Como vemos, sus investigaciones con proyección internacional han permitido comprender cómo mantener la funcionalidad física y cognitiva a lo largo del proceso de envejecimiento y nos orientan sobre cómo las administraciones públicas pueden traducir ese conocimiento en programas reales, como el piloto de salud activa en espacio público que estamos desarrollando en Cañada Rosal. Sin más, Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a partir de ahora yo te voy a dar la palabra porque seguro que escucharte a ti va a ser mucho más interesante de lo que yo pueda contar. Gracias por estar con nosotros, gracias Marco por esta sesión tan completa y tuya la palabra, Ignacio. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación. Voy a intentar compartir la pantalla y a ver si aquí está. A ver. ¿Se ve, verdad? ¿Se me oye? ¿Se ve todo bien? Sí, sí, sí. Vale, estupendo. Pues de nuevo, muchas gracias a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por invitarme a participar en esta sesión, esta jornada de trabajo. El título que aparece en la diapositiva es el que yo le trasladé a Marcos y me he
atrevido a sumarle la parte que está en rojo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a intentar hablar sobre cómo el envejecimiento activo es, como ya sabéis, la fórmula para empoderar a las personas mayores, probablemente una de las mejores, y le he añadido pues la importancia de usar y utilizar el desarrollo tecnológico en la salud comunitaria. No pretendo, o por lo menos no es mi intención, no sé si ahora, que volvamos a las épocas de Jane Fonda, que fue como muchos de vosotros eh, por la edad que creo que tenéis, la conoceréis, fue la pionera del mundo del fitness. No pretendo revolucionar el fitness para las personas mayores y poner gafas de realidad virtual en las personas mayores, como parece que promueve esa revista, sino que intentaré pues acercar lo que es el conocimiento científico a algo que pueda ser aplicado en la salud comunitaria y que a lo mejor pues para vosotros pueda serviros para algo o pueda dar alguna idea, ¿no? Lo primero que sí que creo que es necesario es comentaros que yo no tengo ningún conflicto de interés, no estoy asalariado por ninguna empresa que algo de lo que os voy a presentar tenga algún interés económico, todo lo contrario, yo soy profesor en la universidad, investigador, y lo que hago es pues intentar investigar y luego pues publicar en las revistas científicas lo mejor que se pueda o lo mejor que sea posible, ¿no? No me voy a detener mucho en la presentación porque ya os han comentado dónde trabajo y dónde estoy afiliado, en qué centros he tenido la oportunidad de trabajar. Como han dicho antes, codirijo un grupo de investigación que se llama así, Genut Toledo, y que básicamente pues estudia a las personas desde que son pequeños hasta que son mayores a través de dos factores principales que son el ejercicio y la nutrición. Y bueno, pues principalmente utilizamos la condición física y la composición corporal como la forma de envejecer. Tenemos 5 líneas de investigación, no las voy a detallar ahora, pero una de ellas es el envejecimiento activo. ¿De acuerdo? Y bueno, no se nos debe dar mal porque bueno, estamos en dos redes que son bastante potentes de investigación. La red Exernet, que también tiene representantes de Andalucía en esa red. Son casi 27 grupos de investigación de toda la geografía española en torno a lo que es la actividad física y la salud. Y lo que en España sería el máximo nivel de investigación biomédica, que es del Instituto de Salud Carlos III. Yo oigo a una persona, no sé si se puede alguien silenciar el micro. Yo antes podía, no sé si. Marcos, a lo mejor tú dándole el botón de la derecha se puede silenciar. Ahora, ya está, perfecto. Así vamos a estar todos mejor. Como os decía, pertenecemos a lo que son los centros de investigación biomédica en red, que en España gestiona el Instituto de Salud Carlos III, y hay como 13 agrupaciones dependiendo de la temática, y ese apellido que pone ahí, que pone CiberFes, viene de fragilidad y envejecimiento saludable. Entonces, pues bueno, ¿por qué nosotros estamos en esto? Pues probablemente porque hace ya muchos años, allá por el año 2008, empezamos con un proyecto de investigación que se llamaba Exernet, igual que la red de investigación, pero el proyecto de mayores de Exernet. Y evaluamos a una cantidad muy grande, más de 3.000 personas mayores, eh, durante al menos 5 veces. Lo voy a contar muy rápido, ¿de acuerdo? Este señor, que es Germán Vicente de la Universidad de Zaragoza, era el investigador principal en las dos últimas evaluaciones y yo comencé en el año 2008. En el año 2008, pues como digo, evaluamos con unos fondos públicos del Inserso a 3.000 personas mayores. Hicimos ese número porque era un número representativo de la población mayor. Hay veces que en ciencia he publicado estudios con 20 o 30 o 40 o 50 personas que, bueno, pues son interesantes y son realmente novedosos, pero que no son muchas veces extrapolables a lo que es la población nacional de un país, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue lo contrario. Cogimos un tamaño de población representativa, lo calculamos de acuerdo a una potencia estadística y pues lo que nosotros encontramos en esos trabajos pues podíamos decir que era extrapolable a la población nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos varias evaluaciones de esa cohorte Exernet en el año 2008, en el año 2011, en el año 2018. De hecho, tuvimos una más que no la contamos, pero fue importante, que también estuvo financiada durante el COVID, cuando estábamos todos en casa, en nuestros domicilios. Tuvimos la capacidad de vía telefónica de hacer análisis que permitieron, pues bueno, conocer mejor el momento en el que estaban las personas mayores en ese momento, y ahora mismo pues estamos en el momento que estamos en la cuarta oleada. Con esto lo que quiero decir es que tenemos una cohorte que se ha seguido por más de 15 años y que, bueno, pues probablemente hay cohortes mucho mejores que las nuestras en aspectos biológicos, pero en temas de condición física, composición corporal y estilos de vida, probablemente pues la cohorte Exernet es la que está mejor fenotipada.
Como consecuencia de esos estudios, pues hemos hecho muchas cosas en ciencia, hemos publicado más de 40 trabajos en revistas científicas, hemos llevado a cabo más de 10 tesis doctorales y aún hay otras cuantas que están en proceso, hemos ido a congresos internacionales y sobre todo hemos publicado, como os decía antes, datos que son o que sirven para que la población mayor se pueda fenotipar sin riesgo a decir que esto es lo que ocurre en un grupo de personas de una localidad concreta. Es decir, que ahí tenemos trabajos que son, pues como pasa con los pediatras cuando los niños van y les miden y les tallan y les dicen usted está en el percentil tanto, pues nosotros lo tenemos un poco con las personas mayores, tanto lo que sería la condición física como lo que sería la composición corporal. Tenemos los valores de referencia de la población española desde el año 2008 publicado en relación a la composición corporal y los estilos de vida. Como esta charla, pues un poco me hablaban de cómo era de importante para que una persona mayor estuviera empoderada, que envejeciera activamente, pues yo cuando he ido a Google y he puesto allí empoderamiento, envejecimiento y personas mayores, pues bueno, básicamente lo que me ha parecido a través de la inteligencia artificial, que ya sabéis todos que tiene Google de forma automática ahora mismo, son lo siguiente, es el empoderamiento en las personas mayores para envejecer de forma activa, se basa en potenciar y hablan de una serie de palabras, pues hablan de autonomía, hablan de salud física, hablan de salud mental y de la participación social. O sea que nos encontramos un poco en una dicotomía, que es de lo que yo quiero hablaros hoy un poquito. Intentaré no enrollarme demasiado con cosas académicas y científicas, pero también creo que os gustará escuchar algunas de las últimas cosas que estamos haciendo. Pero vamos a hablar de que hay ahí un empoderamiento que viene mucho de lo que sería una autonomía de la persona mayor, tanto física como mental, la salud física y mental, que son importantes para tener esa autonomía, y en el otro lado de la balanza estaría lo que sería pues la discapacidad o lo que ahora mismo se conoce como la fragilidad o el síndrome de fragilidad. Por contextualizar un poco esta charla, deciros que hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud precisamente emitió un comunicado donde hablaba de cuál es la situación actual con hechos reales, ¿no? Con facts, con key facts, con los principales hechos que había. Y lo que nos están hablando es que al contrario de lo que piensa mucha gente, que ya se ha parado el envejecimiento, que ya no vamos a vivir más, que ya no es todo lo contrario. El ritmo al cual la población mundial se está envejeciendo se ha acelerado. Cada vez hay más personas más mayores y ese ritmo de envejecimiento cada vez es más rápido que el que había antes. O sea que esto no es un proceso, por supuesto es un éxito desde el punto de vista del avance en la protección de los mayores, pero está provocando una situación nueva y es que cada vez vamos a ser más mayores. De hecho, ya hay más personas de 60 años que niños de 5 años. O sea que cada vez hay más personas mayores y menos niños. La proporción de mayores frente a niños cada vez ganan más las personas mayores y en unos 20, 25 años vamos a doblar el número de personas de más de 60 años a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, las instituciones internacionales de referencia están desarrollando documentos, y este es uno de ellos, que es la década del envejecimiento saludable y un plan de acción que tiene Naciones Unidas y en el cual está adherido la Organización Mundial de la Salud, donde, pues bueno, en esa década del envejecimiento, que ahora mismo estamos en la década de 2020 al 2030, hay un aspecto que a mucha gente le ha pasado desadvertido, o inadvertido, vamos a decirlo de alguna manera, pero que yo creo que es la base fundamental del empoderamiento de las personas mayores. Que es eso, que es la habilidad funcional que tienen las personas cuando envejecen. Y es de lo que os quiero hablar hoy y de lo que nosotros llevamos haciendo investigación ya durante un tiempo. Y claro, la pregunta es, en este escenario presente y futuro de envejecimiento de la población, donde la funcionalidad va a ser un aspecto muy importante, es cómo se están las administraciones públicas preparando para esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nuestra sociedad y nuestros gestores públicos, que en este caso estáis representados por vosotros, se están preparando para esto? ¿Cómo podríamos monitorizar esa funcionalidad, esa habilidad funcional que nos habla la Organización Mundial de la Salud en las personas mayores? ¿Qué variables podrían ser las mejores? Si es que queremos una o varias variables, ¿cómo deberíamos de medir o cómo deberíamos de priorizar el medir esto de una forma fácil, probablemente con el uso de nuevas tecnologías y sobre todo intentando establecer lo que yo creo que es necesario para el futuro, que es un sistema de vigilancia y seguimiento del grado de la independencia funcional, donde tiene que tener en esta era de la e-health, que se llama ahora, ¿no? Donde debería de tener un papel importante las nuevas tecnologías. Entonces, estas preguntas yo creo que son las que voy a intentar dar un poquito de luz para ver si alguna idea la podéis rescatar o os puede servir de utilidad. Y bueno, pues básicamente esto es la clásica figura donde veis que hay unas trayectorias funcionales a medida en el eje de las X van pasando los años, en el eje de las Y
pues vamos viendo que está el porcentaje de lo bien que estaríamos y cómo con el paso de los años vamos pasando desde la categoría 1, que sería buena salud, a la categoría 2, que sería, bueno, tengo algún pequeño déficit de salud o física o mental, y lo importante que es cuando entramos en ese área que es el que pues, más problemática es, ¿no? Que es el área de la discapacidad y la fragilidad a medida que vamos haciéndonos mayores. Si veis esas trayectorias funcionales, la que tiene la A, la que es de las líneas discontinuas más pequeñitas, hay una persona, un grupo de personas que entrarán en esa zona gris que establece la discapacidad y la fragilidad cuando apenas tengan 70 años. Habrá otras personas que vayan por la trayectoria funcional, que es la que está marcada con la letra B. ¿Se ve si yo muevo el ratón? ¿Esto lo veis? ¿No? Bueno, no importa. No pasa nada. Y lo voy diciendo de palabra. Como veis, las personas que su trayectoria funcional van por la línea continua negra que acaba en una letra B, son los que entrarán en la zona gris a los 80 y poco años, y luego vemos que hay otra trayectoria funcional que podríamos llamar exitosa, que es la letra C, que es la discontinua con rayas más largas, que no va a entrar en la discapacidad o la fragilidad hasta que tenga 90 años. Entonces está claro que nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es que nuestras personas mayores estén monitorizadas en función de su trayectoria funcional, para que cuanto más tarde entren en la trayectoria funcional equivocada, pues mejor para las administraciones, para la economía, para el sistema y para todo lo que sería el bienestar de la propia persona. Mucha gente confunde lo que sería la fragilidad, que ahora voy a intentar explicaros lo que es, con lo que sería la sarcopenia. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que la gente lo confunda porque comparten una zona común que se llama la pérdida de función física, que es esto mismo que nos decía la Organización Mundial de la Salud. La funcionalidad de las personas mayores la comparten algunos de los problemas que van a tener nuestros mayores cuando sean mayores. Entonces, hay muchas personas que están en investigación básica, que lo que tratan es de ver qué es lo que ocurre con esa funcionalidad y lo tratan de aplicar a lo que sería la investigación clínica más cercana al día a día de las personas, ¿no? Y desde luego, lo que se trata es de alejarse lo máximo posible, como hablábamos, de esa falta de movilidad que nos lleva a lo que sería la discapacidad física. De hecho, esto es un problema, ¿no? La pérdida de funcionalidad física es un problema que muchas veces hay personas que hablan de que la sarcopenia sería una manifestación clínica de la fragilidad, y otras personas que piensan que la fragilidad pues viene derivada de la sarcopenia. Entonces no se sabe muy bien qué es el huevo o la gallina antes. Entonces los investigadores, hay unos que hablan de dónde está el origen y cuál es la consecuencia, y otros que hablan de cuál es la consecuencia y dónde está el origen. Pero de todas maneras, ese tema todavía está en discusión, con lo cual yo no voy a incidir más. Yo a mis alumnos en clase siempre les hablo de que cuando hablamos de composición corporal, que mucha gente es lo que entiende muy fácilmente, digamos que hay un triángulo en el cual van a estar todas las personas mayores, que sería este triángulo. Cada uno de los vértices del triángulo tiene un problema de los que probablemente las personas mayores vayan a tener. Unas personas van a perder masa ósea más o menos rápido y entonces van a tener osteoporosis. Unas personas van a perder más o menos rápido lo que sería su masa muscular y van a tener sarcopenia. Y otras personas van a acumular más o menos rápido lo que sería el tejido adiposo, y de ahí vendrá un problema derivado de la obesidad. Y digamos que ese triángulo tiene en el medio dos de los factores que serán los factores que regulan o modulan estas pérdidas, que son cómo es nuestro ejercicio físico, nuestro estilo de vida y cómo es nuestra alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en función de cómo es el ejercicio y la dieta, esos tres vértices van a estar más o menos acelerados y nos van a llevar una trayectoria funcional de las que hablábamos antes, A, B o C, de una manera o de otra. Yo os quiero hablar un poquito hoy de la sarcopenia, no me voy a enliar mucho, ¿de acuerdo? Pero sí que os voy a decir que hay algo que en investigación nos cuesta mucho, que es que diferenciar lo que sería lo normal de envejecer, que eso lo voy a llamar envejecimiento biológico. Todo el mundo, cuando se hace mayor, por muy bueno que sea su estilo de vida, va a tener un envejecimiento, nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo alguna capacidad. Pero esto es diferente de lo que sería el, como no me muevo lo suficiente, como no me alimento lo suficientemente bien, yo acelero esas pérdidas que serían biológicas. Entonces habrán personas, como decíamos antes, que no hagan sus deberes y estén en la línea de la trayectoria funcional A y a los 70 años ya puedan tener algunos déficits importantes, y habrá personas que tengan sus estilos de vida muy correctos y muy adecuados, muy saludables, y puedan retrasar al máximo posible lo que sería ese envejecimiento biológico. Entonces, esto en el músculo es complicado de demostrar, es difícil de estudiar qué parte es debido a lo que es biológicamente normal y qué parte es debido a lo que sería un aceleramiento o un envejecimiento acelerado.
Pero bueno, nosotros desde la universidad, desde el ámbito académico, intentamos definirlo. No me voy a parar mucho a lo que son las definiciones, pero obviamente la sarcopenia lo que habla es de una pérdida de masa muscular que está acelerada con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto clave, cómo a lo largo de los años vamos perdiendo masa muscular porque nuestro estilo de vida no es adecuado y vamos perdiéndolo. ¿De acuerdo? De hecho, han cambiado la definición y os lo digo porque luego voy a hablar de esto. Entonces, ahora la sarcopenia ya no solo es la pérdida de masa muscular, sino que lo mezclan con la pérdida de función muscular. Es decir, que para una persona decir que tiene sarcopenia, tiene que tener una mala función física y una mala cantidad o una baja cantidad de masa muscular. Es decir, son dos factores y contra esta definición hay unos cuantos que hemos levantado la mano y hemos dicho que se han equivocado. Esta nueva definición, aunque la hayan hecho un grupo de expertos, ¿de acuerdo? No es la más adecuada y nosotros propugnamos que la sarcopenia debería de ser simplemente la pérdida de masa muscular. Pero ya os digo que no quiero profundizar demasiado en estas cosas. Hay por un lado un problema que se llama la sarcopenia, que tiene lugar en el músculo de las personas mayores, y hay otra parte que tiene un término de fragilidad. ¿Cuántas personas mayores van a tener sarcopenia cuando se hagan mayores? Pues aproximadamente 1 de cada 4 cuando tenemos unos 60 años y 1 de cada 2 o incluso más, el 60%, cuando tengamos 80 años. Es decir, que la sarcopenia va a estar en nuestra sociedad de una forma presente en las personas mayores desde el 25% hasta el 60% dependiendo de la edad que tengan esas personas mayores. ¿De acuerdo? Y esto se va a relacionar con el otro término que os decía antes, con la dicotomía. Por un lado tenemos lo que sería la autonomía y la salud mental y física, y por otro tenemos la discapacidad y la fragilidad. Entonces voy a hablar un poquito de la fragilidad, porque yo no sé cuánto tenéis de familiaridad con ese término, pero este señor es Pedro Avizanda, es un geriatra que es el jefe de servicio de geriatría del Hospital de Albacete, ¿de acuerdo? Él también es director científico de lo que era lo que os he comentado antes del CiberFES, del Ciber de Fragilidad y Envejecimiento Saludable, y nos define la fragilidad como un estado caracterizado por un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos que se relaciona con el envejecimiento, no con una enfermedad cuando somos jóvenes, sino con el envejecimiento durante el paso de los años, y que lo que resulta es una reducción de lo que llaman la capacidad intrínseca, que luego si queréis os puedo comentar un poco más, y que esto confiere una extrema vulnerabilidad a los estresores. Es decir, cualquier cosa que pasa en mi vida se convierte en un estresor que me vuelve vulnerable y con lo cual aumenta el riesgo de tener diferentes eventos adversos para la salud. Esto sería la definición académica, vamos a decirlo así. Pero por resumirlo y por abreviarlo, deciros que la fragilidad o el síndrome de fragilidad, que es como lo llaman realmente, no es una enfermedad, es un estado de la persona mayor, es una forma de envejecer. Con lo cual aquí es donde yo quería llegar, es cómo envejecemos y cómo podemos evaluar ese envejecimiento, esa forma de envejecer y cómo podemos monitorizarlo con el paso de los tiempos y cómo las administraciones públicas pueden utilizar lo que sería la fragilidad y la manera de envejecer para poder hacer un seguimiento que luego se pueda utilizar. ¿Cómo evaluar la fragilidad? Hay distintas definiciones. Están las clásicas de Linda Fried, las de Rockwood, tienen muchos nombres, todos muy técnicos. Y de hecho, podemos decir que en España, de hecho en Toledo, esos dos geriatras son probablemente dos de los geriatras más reconocidos a nivel nacional e internacional. El doctor Francisco José García García, jefe de servicio de geriatría en Toledo, y el doctor Leocadio Rodríguez Mañas, que es el jefe de servicio del Hospital de Getafe en Madrid. ¿De acuerdo? Entonces ellos son los directores del estudio Toledo de Envejecimiento Saludable y han desarrollado también formas de medir esa fragilidad que no voy a extenderme, pero bueno, básicamente deciros que cuando una persona mayor va a una consulta a un geriatra y le hacen una exploración geriátrica integral, básicamente sale de la consulta en 5 o 10 minutos con una clasificación. En función de las 5 categorías o los 5 ítems que se evalúan, uno puede salir robusto porque no tiene ningún punto malo, vamos a decirlo así. Cuando tiene 1 o 2 puntos, lo llaman prefrágil. Y cuando tiene más de 3 puntos de esa escala de 5 valores que ellos miden, pues lo llaman frágil. Y esta es la forma en que los geriatras en el ámbito sanitario pues empiezan a diagnosticar lo que sería ese síndrome de fragilidad, empiezan a categorizarnos en esas escalas que ellos tienen, como robustos, como prefrágiles o frágiles. Estas son las 5 variables que ellos miden y entonces, pues bueno, pues empezamos a entrar en esta nueva época, que es la época de la fragilidad, donde los geriatras, basados en ciencia, por supuesto, intentan clasificarnos. En Toledo, como os digo, desarrollar una escala que es, bajo mi punto de vista, mucho más sensible, con distintos aspectos que no quiero pararme a detener, pero bueno, básicamente con cosas muy fáciles, como es pesar y medir, hacer un test de equilibrio, medir la fuerza de manos, ver cómo anda la persona y preguntarle por cuánta actividad física hacen. En 5 minutos ya nos han puesto una categorización y, de hecho,
comparando las distintas escalas, pues bueno, en este caso la desarrollada en España, la Frailty Scale 5, que es la FTS5, probablemente sea la más sensible a aquellas cosas que desde el ámbito sanitario sí que es importante, ¿no? Como son las muertes, la hospitalización, la incidencia de discapacidad, la fragilidad, que como digo es el lenguaje que se maneja en el ámbito sanitario. En este ciclo de la fragilidad, como lo llaman los geriatras, hay muchos aspectos que nosotros estudiamos, como son el nivel de actividad física, la velocidad al andar, la fuerza, la potencia, la sarcopenia, el consumo de oxígenos, todo esto desde el ámbito de las ciencias del deporte, para nosotros es muy fácil estudiarlo, y desde el ámbito de lo que sería la nutrición, pues hay unos aspectos sobre la infranutrición de las personas mayores, lo que llaman ahora la anorexia del envejecimiento, lo que sería el balance energético negativo cuando nos hacemos mayores, es decir, que en verde estarían los aspectos más relacionados con la nutrición y en rojo estarían los aspectos más relacionados con lo que sería el ámbito del estilo de vida saludable activo, ¿de acuerdo? Y esto sí que creo que es un punto importante, porque en esa dicotomía que os hablaba antes, hay mucha gente que confunde términos. Y hay gente que piensa que la sarcopenia o la falta de masa muscular, como hemos dicho antes, derivada del envejecimiento, está íntimamente relacionada con la fragilidad. Y es cierto que ocurre, que las dos manifestaciones ocurren en las personas mayores, pero nosotros fuimos uno de los primeros en publicar cuántas personas mayores que tengan sarcopenia son frágiles y cuántos frágiles tienen sarcopenia, con las distintas definiciones que os he dicho antes que existían, ¿de acuerdo? Y esto fue bastante sorprendente porque nos llevó a un nuevo paradigma, que es el que ha recogido la Organización Mundial de la Salud, donde por simplificar y para que no nos perdamos nadie por el camino, deciros que hay casi un 20% de las personas que son robustas, ¿recordáis? Que sería estar bien clasificadas, no ser frágiles, ser robusto, pues hay un 20% de los robustos que no tienen mucha masa muscular. Es decir, tienen poquito músculo, pero lo usan muy bien. Y al contrario, lo mismo. Hay hasta un 30 y un 40% de las personas que son frágiles, que son las personas que estarían mal, las personas frágiles, que tienen suficiente masa muscular, pero no saben emplearla. Con lo cual, más importante que ser frágil o que tener masa muscular es cómo usamos esa masa muscular. Y ahí es donde entramos a lo que os decía antes. La funcionalidad del músculo es más importante que la cantidad total de masa muscular que tengo, o si soy una persona frágil o no frágil, porque si yo tengo mi músculo funcional, voy a lograr no ser frágil. ¿De acuerdo? Entonces creo que ese concepto, que ya estaba mencionado por la Organización Mundial de la Salud, que es la habilidad funcional, o cómo funciona mi músculo, es mucho más importante que cuánta masa muscular tengo. ¿Os acordáis? Esto que os he puesto al principio hablaba de que la Organización Mundial de la Salud, en esta década del envejecimiento saludable, se centraba más en la habilidad funcional que en la cantidad, por ejemplo, de músculo. ¿De acuerdo? Si me decís a mí, oye, ¿y tú qué prefieres, Nacho? Yo prefiero personas mayores que tengan mucho músculo y lo usen muy bien. Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero como habitualmente perdemos masa muscular con el envejecimiento y unas personas más rápido que otras, lo importante a lo mejor no es entrenar a las personas mayores para que ganen músculo, porque en esas etapas de esas edades va a ser ya muy complicado aumentar la masa muscular, pero sí que el músculo que tengamos sea muy funcional, que tenga una habilidad funcional muy importante. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, hemos, creo que, hecho un buen trabajo en monitorizar cómo medir la funcionalidad de las personas mayores. Y cuando hablamos con los geriatras y les preguntas, oye, ¿cómo es la mejor manera de monitorizar la funcionalidad de las personas mayores? Ellos siempre van a hablarte de fuerza, sobre todo de prensión manual. Ellos van a hablarte de cómo andan las personas mayores. La velocidad de la persona mayor al andar va a determinar para ellos de una forma muy importante la funcionalidad. Y es correcto. Y es verdad que la fuerza de las extremidades superiores, que la velocidad al andar, son dos aspectos que hablan mucho y muy bien de la funcionalidad de las personas mayores. Pero nosotros, y en principio, y en concreto esta persona les voy a presentar, se llama Julián Alcázar, es un investigador de nuestro grupo, de nuestra universidad, fue una persona que ha liderado a nivel mundial, no nacional, sino a nivel mundial, cómo medir la funcionalidad de las personas mayores. Y en esa revisión sistemática, que está publicada en una de las mejores revistas científicas, ya dejaba entrever que la mejor forma de monitorizar la funcionalidad de las personas mayores es la potencia máxima de las piernas. La potencia muscular máxima de las piernas de las personas mayores por encima de la masa muscular, por encima de la prensión manual y por encima de lo que sería la velocidad al andar, es lo que mejor determina la funcionalidad de las personas. Que si tenemos que antes, ¿cómo monitorizar? ¿Cuál es la funcionalidad
de las personas mayores deberíamos utilizar la potencia máxima. Y la potencia máxima de las piernas es lo que nos permite levantarnos de una silla. Es decir, para que nuestras personas mayores ganen en independencia y puedan levantarse de una silla y no estar 24 horas al día sentados, hay que proteger, hay que entrenar, hay que cuidar lo que sería la potencia muscular. De hecho, nosotros en la universidad, para poder monitorizar esto que se llama la potencia muscular, sabemos que la potencia muscular es la suma entre la fuerza y la velocidad. Y hay personas mayores que tienen suficiente fuerza pero no tienen velocidad. Y hay personas que tienen al revés, que tienen velocidad pero no tienen fuerza. Entonces, hoy en día ya se sabe que con los perfiles de fuerza-velocidad, que estos son cosas que nosotros medimos en la universidad, se puede determinar cuál es la carencia que tiene una persona mayor. Entonces, Julián Alcázar es un experto internacional en medir las trayectorias funcionales a través de los perfiles de fuerza-velocidad y saber qué personas mayores son las que le falta fuerza y qué personas mayores son las que le falta velocidad o cuáles les faltan las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la investigación ahora en el ámbito del envejecimiento y en el ámbito de la funcionalidad va en esta dirección. ¿De acuerdo? De hecho, hemos acuñado un término que a nivel mundial ahora mismo se está extendiendo, que se llama powerpenia, que a algunos ya les sonará, mira, ya se han inventado otros estos términos, estos de la universidad, para complicarnos la vida y para llamar de otra manera diferente a lo que hasta ahora se había llamado como fuerza, velocidad y potencia, ¿no? Pero la powerpenia, digamos que hemos pasado de hablar de sarcopenia, que era simplemente pérdida de masa muscular, a esta nueva definición que os he dicho antes, que era fuerza muscular y pérdida de masa muscular, que es al fin y al cabo dinapenia, a esta 3.0, a esta evolución de este término que se llama powerpenia. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, por ejemplo, este chico que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha también, que se llama Iván Baltasar, doctorando, digamos que es la segunda generación después de Julián en el estudio de lo que sería la powerpenia, ha recibido un premio mundial precisamente porque es más fácil y es más prematuro detectar los cambios en potencia que los cambios en la fuerza y que los cambios en la masa muscular. Es decir, que si tenemos que elegir qué es lo que hay que medir y lo primero que se manifiesta que se está perdiendo sería la potencia por encima de la fuerza que por encima de la masa muscular. Y de hecho, ya como os digo, a nivel internacional, ya hay bastante consenso donde la powerpenia, es decir, la pérdida de potencia muscular de las personas mayores cuando envejecen, es un biomarcador de envejecimiento saludable. Si queremos elegir un marcador o un biomarcador de cómo están envejeciendo de forma saludable y cómo está cambiando la funcionalidad física de las personas mayores, deberíamos utilizar la potencia muscular. De hecho, la potencia muscular relativa no es algo que sea lineal. Yo os voy a poner un ejemplo. Esto es lo que la gente piensa, ¿no? Que cuando envejecemos nuestra potencia va disminuyendo progresivamente a medida que me voy haciendo mayor. Ya veis que están esas tres zonas, lo que sería la potencia óptima, lo que sería la fragilidad y por último lo que sería la discapacidad, ¿de acuerdo? Y esos puntos de corte han estado descubiertos y publicados por nuestro grupo de investigación, pero eso sería una trayectoria de lo que la gente piensa que es la teoría. Pero el envejecimiento no es así. El envejecimiento, digamos que tiene otra trayectoria. Nosotros nos vamos haciendo mayores y en la vida nos pasan cosas. Podemos tener una caída, podemos tener una enfermedad y entonces nuestra trayectoria funcional cae. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo que es lineal o parabólico, sino que tiene diferentes eventos negativos a lo largo del envejecimiento. Por eso hay que evaluarlo muchas veces, porque no hay que evaluarlo al principio y al final y ver cómo yo era joven y era mayor, sino que hay distintos eventos que van ocurriendo a lo largo de mi trayectoria vital, donde más o menos esto sería así. Tengo un evento negativo,